Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 31 Capítulo 31 El nuevo juguete de Garp. El trueno corredor. En el océano azul infinito. Un barco pirata, con una bandera de calavera y tibias cruzadas, surcaba las olas a una velocidad que amenazaba con destrozar su casco. Más rápido. Más rápido. En cubierta, un capitán tuerto rugía con voz ronca, y el miedo en su rostro retorcía su horrible cicatriz. Ese monstruo. Ese monstruo nos está alcanzando. Me estás tomando el pelo. ¿Cómo puede correr más rápido que un barco sobre el agua? Ese tipo no es humano en absoluto. Los piratas chillaban de pánico, con rostros llenos de desesperación, mientras miraban constantemente hacia el mar detrás del barco, sus ojos reflejando el miedo instintivo de enfrentarse a un depredador natural. Justo en ese mar turbulento. Una figura alta corría a toda velocidad sobre el agua, desafiando las leyes de la física. Con cada paso que daba, un círculo de rocío blanco explotaba bajo sus pies, y su cuerpo quedaba envuelto por visibles arcos eléctricos azules crepitantes. Esa no era una velocidad que un ser humano debía poseer. Fue un rayo fugaz. Él nos está alcanzando. Gritó un pirata vigía, con la voz temblando excesivamente. Esa aterradora figura de relámpago estaba reduciendo rápidamente la distancia con el barco pirata a una velocidad visible. La persona que llegó fue Garp. Tenía el mismo aspecto de siempre, incluso se detuvo un momento para hurgarse la nariz, e hizo un puchero mientras observaba al barco pirata huir para salvar la vida. Sinceramente, un montón de don nadie, haciendo que este viejo corra durante tanto tiempo. En cuanto terminó de hablar, se detuvo bruscamente, permaneciendo firme sobre el mar agitado. Sin embargo, sus manos cambiaban rápidamente de gestos frente a su pecho a una velocidad vertiginosa. Era un movimiento extraño, lleno de un ritmo misterioso, que los piratas jamás habían visto antes. ¿Qué estás haciendo? Los piratas del barco estaban todos estupefactos. Al segundo siguiente. Garp reunió el último sello manual, abrió la boca y su voz retumbó como un trueno. Lanzamiento de rayo. Un violento chakra surgió en su interior. Falsa oscuridad. Auge. Un rayo negro como la boca del lobo, como una lanza infernal, brotó repentinamente de su boca. El rayo se condensa en un haz que rasgó el cielo con una fuerza imparable, impactando el casco del barco pirata con increíble precisión. No hubo ninguna explosión violenta. Solo un chirrido desgarrador. La lanza de rayo negro, con un poder abrumador, atravesó directamente todo el barco pirata. Los piratas del barco ni siquiera tuvieron tiempo de lanzar un solo grito antes de perder el conocimiento bajo el violento rayo. Ninjutsu, y el casco del barco fue destruido en innumerables pedazos por la aterradora energía, hundiéndose en el mar. En el mar, Garp dispersó lentamente los relámpagos a su alrededor y acomodándose satisfecho, contemplando los resultados de su batalla. En la actualidad, aprovechaba cualquier momento libre para buscar a White Knight, y había completado la mazmorra llamada Tercer Raikage varias veces más. Los resultados fueron extraordinarios. Ahora podía usar con destreza varios lanzamientos de rayo. El ninjutsu, y lidiar con esos piratas de poca monta cuyas recompensas ni siquiera superaban los 10 millones de berries, era simplemente un ataque de reducción dimensional. Originalmente, también quería probar la mazmorra intermedia que mencionó White Knight, para ver qué cosas nuevas e interesantes había dentro. Sin embargo, cuando mencionó la idea, la mirada en los ojos de White Knight le puso la piel de gallina. Algo andaba mal. Muy mal. Garp aún recordaba con claridad el rostro de White Knight en aquel momento. Fue una expresión extraña, mezclada de sorpresa, ánimo y también, regodeo malicioso. Su boca casi sonreía mirando al cielo, prácticamente diciendo: Vamos, vamos, dentro hay cosas buenas, entra tú y yo disfrutaré del espectáculo. ¿Quién es Garp? Un héroe marino curtido en 1000 batallas. Su intuición en combate era extremadamente aguda. Ese chico sin duda tenía malas intenciones. Garp se estremeció y abandonó la idea de forma decisiva. Olvídalo, olvídalo, es mejor ir a lo seguro primero. Esa mazmorra intermedia sin duda le tenía preparada una trampa enorme. Sin embargo, estos llamados ninjutsu son realmente útiles. Garp bajó la mirada hacia sus manos, evaluando en silencio para sí mismo. Si bien el poder explosivo y la fuerza destructiva totales aún no eran tan directos y abrumadores como su haki de armadura templado. Pero su versatilidad es realmente impresionante. Ataques a distancia, ataques de área, contraataques elementales, todo vistoso, pero sorprendentemente efectivo.
Lo más importante fue el llamado lanzamiento relámpago modo chakra. Chicharrón. Con un pensamiento, violentos arcos eléctricos azules brotaron de nuevo de su cuerpo, como incontables diminutas serpientes de relámpagos, enroscándose alrededor de su físico bronceado y musculoso. Sus músculos se contrajeron ligeramente bajo la estimulación del rayo, cada centímetro rebosaba de poder explosivo. Garp sintió el poder que fluía en su interior, sus ojos brillaban de emoción. Observó los relámpagos que lo rodeaban. Su físico había mejorado al menos un 30%. 30%. Esto fue una mejora increíble. Hay que tener en cuenta que, con su fuerza actual, situada en la cima de este mundo, cada pequeño paso adelante era increíblemente difícil. Eso fue un pequeño progreso que solo se podía lograr participar en luchas a vida o muerte con pesos pesados del mismo calibre. Pero ahora, una mazmorra había aumentado su fuerza bruta en un 30%. Este aumento del 30% en su fuerza fue suficiente para crear una brecha insuperable entre él y pesos pesados del mismo nivel como Sengoku y Roger. Ja. Ante este pensamiento, Garp no pudo contenerse más, y su característica y estruendosa risa resonó por todo el mar, sobresaltando a innumerables aves marinas. Si ese viejo Sengoku me viera ahora, se quedaría boquiabierto. Apretó el puño con fuerza, y el aire se comprimió a su alrededor, emitiendo un sordo estallido. Esa sensación de tener el poder completamente bajo control era simplemente demasiado estimulante. Ya se lo había pasado en grande. Garp rió hacia el cielo, su risa hizo temblar el mar, provocando que las ondas se extendieran. Bajó la mirada, comprobando su dirección, y localizó con precisión la ubicación de su barco de la infantería de marina con forma de cabeza de perro. Al segundo siguiente. Sonrió, dejando al descubierto una boca llena de dientes blancos. Es hora de regresar. Chicharrón. Cegadores arcos eléctricos azules brotaron de su cuerpo de nuevo, envolviendo todo su ser. Silbido. La figura de Garp desapareció instantáneamente de su lugar, transformándose en un rayo que corría a toda velocidad hacia el barco de los marines. Su velocidad era excesiva. Fue tan rápido que trazó una larga estela blanca en el mar azul, que tardó mucho tiempo en disiparse. Todo el océano se había convertido en su patio de recreo para exhibir sus nuevos juguetes. 32 Capítulo 32 La espada de Bogart. Respiración acuática. Capítulo 32. La espada de Bogart. Respiración acuática. En la cubierta del acorazado Dogeat, la brisa marina era salada y húmeda. A diferencia de los soldados de la infantería de marina que lo rodeaban, que realizaban entrenamientos diarios con gritos atronadores, un rincón estaba excepcionalmente silencioso. El subordinado de Garp, Bogart, permanecía con los ojos cerrados. Vestía un traje impecable, su figura era tan recta como un pino y sostenía la larga espada que nunca se separaba de él. Lo más peculiar era su respiración. Exhalar, inhalador, cada respiración era larga y rítmica, su pecho subiendo y bajando a una frecuencia específica. El aire circundante fluía sutilmente al ritmo de su respiración, e incluso, tenuemente, se podía ver un ligero vapor blanco de agua escapando de su nariz y boca, disipándose rápidamente con el viento. Los soldados de la infantería de marina que los rodeaban se alejaron inconscientemente a esa zona, observando en secreto a su superior, generalmente taciturno, con una mezcla de asombro e incomprensión. No lo entendieron en absoluto. La esgrima del oficial Bogart siempre había sido reconocida por su precisión, rapidez y letalidad, considerada el libro de texto de esgrima de primer nivel dentro de la infantería de marina. Pero en los últimos días, sus métodos de entrenamiento se han vuelto extraños. Ya no buscaba la velocidad y la potencia extremas, sino que comenzó a practicar este extraño ritmo de respiración y algunas técnicas de espada continuas y fluidas que nunca antes habían visto. Justo en ese momento, Bogart abrió los ojos de repente. Sus pupilas oscuras estaban tan tranquilas como un estanque profundo. Concentración total. Respiración acuática y murmuró suavemente, con una voz tan tenue que solo él podía oírla. Primera forma. Corte en la superficie del agua. Sonido metálico. La espada larga fue desenvainada. Una franja azul, casi imperceptible a simple vista, se extiende. El tajo no fue desproporcionado. No hubo un rugido explosivo de aire desgarrador, ni la nitidez del acero cortante. Era suave, terso, como la superficie del lago más tranquila acariciada por una brisa, que creaba una onda de círculos perfectos. Un elegante arco brillante y desapareció en el aire. No muy lejos, una pesada estaca de madera utilizada específicamente para el entrenamiento se partió silenciosamente en dos mitades lisas.
El corte quedó tan liso como un espejo. Bogart enfundó lentamente su espada, dejando escapar un largo y turbio suspiro. Miró la espada que tenía en la mano, con un destello de curiosidad en los ojos. Siguiendo la recomendación de White Knight, entró en la instancia llamada Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, Monte Natagumo. Era un mundo lleno de desesperación y lamentos, donde existían criaturas llamadas demonios, que poseían habilidades regenerativas casi inmortales y solo aparecían de noche. Para Bogart, que dominaba el Aki, estos demonios no eran especialmente fuertes ni difíciles de vencer. Pero descubrió que simplemente confiar en el Aki para debilitar su vitalidad era mucho menos eficiente y refinado que las técnicas de respiración utilizadas por los espadachines de ese mundo. Y su mayor logro fue este conjunto de técnicas de respiración con espada llamadas respiración de agua. Combinaba a la perfección la respiración, los músculos y el flujo sanguíneo, liberando así una fuerza que superaba los límites humanos en un instante. Justo cuando Bogart estaba absorto en sus pensamientos. Auge. Un violento destello eléctrico azul descendió del cielo, impactando con fuerza contra la cubierta. Todo el acorazado Dogeat se hundió repentinamente, gimiendo bajo el peso. Los soldados de la infantería de marina se sobresaltaron, tropezaron y miraron horrorizados el centro del destello eléctrico. Al disiparse el destello eléctrico, quedó al descubierto la corpulenta figura de Garp. Incluso bostezó y se hurgó la nariz con naturalidad. ¡Oh! Su mirada se posó inmediatamente en Bogart y en la estaca de madera cortada limpiamente que había junto a él. Nada mal, Bogart gulpó sonoramente, dejando al descubierto una boca llena de dientes blancos. ¿Cuándo se volvió tu manejo de la espada tan vistoso y tan poderoso? Bogart se giró e hizo una leve reverencia a Garp. Vicealmirante Garp, mientras hablaba, volvió a su imagen habitual de subordinado taciturno y emocionalmente reservado. Acabo de aprender algunas técnicas nuevas del señor White Knight. Todavía estoy en la fase exploratoria. Deja de fingir. Garp se acercó con aire despreocupado, y su mano grande, en forma de abanico, golpeó con fuerza el hombro de Bogart, haciendo tambalear. Este viejo no está ciego. Tu fuerza ha mejorado muchísimo. Ese chico, White Knight, es un verdadero tesoro. Ja 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 ja. La risa de Garp era increíblemente estruendosa. Bogart no respondió, simplemente permaneció en silencio, pero su expresión era un poco más seria de lo habitual. Vicealmirante Garp, él. Hay algo que necesito comunicarte. Garp dejó de reír y lo miró. ¿Qué pasa? ¿Acaso ese Sengoku me ha vuelto a llamar para instarme a que escriba un informe? No. Bogart negó con la cabeza, bajando ligeramente la voz. Se trata de tu nieto. La sonrisa en el rostro de Garp desapareció inmediatamente. Un destello agudo brilló en sus ojos aparentemente nublados. Esos 3 pilluelos. ¿Qué lío me habrá causado ahora? Bogart sacó de su bolsillo un fajo de carteles de recompensa arrugados y se los entregó. Últimamente han estado muy activos cerca del Monte Colubo. Esta es información urgente de la sucursal número 77 de Leas Blue. Han capturado a un gran número de piratas que operaban en la zona y los han intercambiado por recompensas en la sucursal. Garp quedó atónito. Tomó la pila de carteles de recompensa y los escaneó rápidamente. Había de todo, desde matones de poca monta que valían cientos de miles de berries hasta piratas algo famosos que valían 2 o 3 millones de berries. Allí había de todo. Los movimientos de Garp se detuvieron. Levantó la vista hacia Bogart, con una expresión sumamente extraña. El aire circundante quedó en silencio. Después de unos segundos. PFF. Ja 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 ja. Una carcajada ensordecedora brotó repentinamente de la garganta de Garp. Se reía tanto que se doblaba de la risa, con lágrimas a punto de brotarle de los ojos, y todo el acorazado Dogeat temblaba violentamente con su carcajada. Capturar y capturar piratas por dinero. Garp golpeó la cubierta con el puño, abriendo un gran agujero en las gruesas tablas de madera. Bien hecho. Rugió, con el rostro lleno de éxtasis y orgullo desenfrenados. Verdaderamente digno de ser el nieto de este viejo. Eso sí que es. Esa es la sangre de este viejo. Garp arrugó los carteles de recompensa que tenía en la mano hasta formar una bola de papel, con los ojos brillantes de excitación. Bogart. De repente, rugió. Bogart se puso inmediatamente en posición de firmes, con la mirada fija. Señor. Da la vuelta al barco. Garp ampliamente, con una expresión de increíble felicidad. Destino, pueblo Fosa. Este viejo quiere ver hasta qué punto se han vuelto capaces esos mocosos.
33 Capítulo 33 La batalla entre el fuego y el viento. East Blue, 16 Base de la rama de la infantería de marina. En una oficina desordenada, Marine el capitán Rata, con su apariencia sigilosa y parecida a la de una rata, estaba tumbado sobre un escritorio grasiento, abriendo un gran maletín. Dentro había pilas perfectamente apiladas de vallas completamente nuevas. Jejeje, jejejeje, el capitán Rata soltó una risa sumamente inquietante. Extendió su mano delgada y seca y acarició los billetes una y otra vez, como si acariciara a un amante. Incluso agarró un fajo, se lo puso debajo de la nariz y respiró hondo, con una expresión de embriaguez mórbida en el rostro. Ah, este olor. Este olor a dinero. Es tan condenadamente fragante. En ese preciso instante, el viejo mayordomo de la familia Outlook permanecía en silencio en la puerta de la oficina. Vestía un smoking impecable, completamente fuera de lugar en aquel ambiente sucio. Frunció ligeramente el ceño, cubriendo la nariz con un pañuelo. Sus ojos reflejaban un desdén manifiesto. Capitán, señor. El viejo mayordomo habló con frialdad. Parece que los fondos son correctos. Así es. Por supuesto que tienen razón. De repente, Rata alzó la vista, con sus pequeños ojos brillando de codicia. Miró al viejo mayordomo, cuyo rostro se curvó en una sonrisa. 5 millones de vallas. Ni una sola valla menos. Por favor, envíale mis saludos al señor Outlook. Es un verdadero magnate. Jejeje. El viejo mayordomo ignoró por completo su entusiasmo. Su voz seguía siendo plana e inexpresiva, pero transmitía una presión innegable. Mi amo espera recibir las noticias que deseo dentro de una semana. Entendido, entendido. ¿Por qué tanta prisa? Rat agitó la mano con impaciencia. Cerró de golpe el maletín lleno de dinero con un ruido sordo, lo abrazó con fuerza contra su pecho, luego apartó la silla de una patada y apoyó las piernas cruzadas sobre el escritorio. Se hurgó la oreja con el meñique y dijo con despreocupación. ¿Quién te cree que soy? Soy capitán de la marina. Atrapo a muchísimos tipos como ese todos los días. El viejo mayordomo finalmente ascendió con satisfacción, pero el desdén en sus ojos no disminuyó lo más mínimo. Muy bien. Se dio la vuelta para marcharse, dejando escapar un comentario ligero. Espero con ansias sus buenas noticias, capitán Rata. Monte Colubo, acantilado en la cima. Zas. El fuerte viento aullaba, arremolinando las hojas caídas por todas partes. Ya voy. La característica risa tonta de Luffy resonó en el cielo. Extendió los brazos y saltó del borde del acantilado sin dudarlo. Detrás de él, un par de alas de viento de color rojo oscuro se desplegaron con un swish. Salió disparado hacia adelante como una flecha lanzada por un arco, deslizándose hacia el denso bosque que se extendía bajo la montaña. Este idiota. Ace hizo un puchero, maldiciendo entre dientes, pero su cuerpo, sinceramente, le siguió el juego. Un par de alas de viento aún más vibrantes, de un rojo fuego intenso, que ardían como llamas, se desplegaron tras él. Su postura de avión era mucho más estable y veloz que la de Luffy. Finalmente, fue Sabo. Tras ponerse las gafas protectoras, echó un vistazo a sus dos hermanos, que ya se habían convertido en dos pequeños puntos negros abajo, con una sonrisa de impotencia dibujada en sus labios. Las pálidas alas de viento se desplegaron, y él, como un ave elegante, las persiguió con la postura más estable. En los últimos días, los tres hermanos prácticamente habían tratado a los piratas cercanos como cajeros automáticos móviles. Los capturaron y los enviaron a la rama de la marina, sin quedarse con ni una sola valla del dinero que recibieron, entregándoselo todo a la Noche Blanca a cambio de oportunidades para entrar en la mazmorra. Ese tipo, Caballero Blanco, también se había vuelto astuto. La primera vez fue una promoción de apertura. 1.000.000 de berries por un paquete para 3 personas. Ahora, precio claro, sin engaños, 1.000.000 por persona. ¿Quieres? Bien, 3 millones de cabezas en el suelo. Esto llevó directamente a que las actividades de caza de los tres hermanos se volvieran aún más descabelladas, haciendo que los piratas de las aguas cercanas palidecieran al oír mencionar el Monte Colubo, prefiriendo tomar un desvío antes de acercarse a ese diabólico bosque de montaña, en las profundidades del denso bosque al pie de la montaña, en un claro. El ambiente era tenso. Ace y Sabo se miraron a distancia, su aura elevándose progresivamente. Mientras tanto, Luffy, sentado en cuclillas sobre una gran roca cercana, con la boca llena y sosteniendo un gran trozo de pierna de rey marino recién asada, gritaba inteligiblemente. Vamos, Ace. Sabo. Quien gane, compartiré la mitad de mi carne con él.
Cállate. Quédate con tu pedacito de carne. Hace gruño. De repente dio un paso al frente, con la mano derecha cerrada en puño, usando la fuerza de su cintura. Auge. Una llama abrasadora y violentamente brotó instantáneamente de su puño. Esa no era una habilidad de fruta del diablo. Era un poder elemental más puro y concentrado, emanando de su visión. Puño de fuego. Ace rugió, lanzando un puñetazo. La abrasadora columna de fuego, como un dragón furioso rugiente, rasgó el aire con una fuerza irresistible, dirigiéndose directamente al rostro de Sabo. Ante este violento ataque, los ojos de Sabo eran penetrantes, pero no mostraban ni rastro de pánico. Apretó las manos con fuerza frente a él. Vórtice de viento. El poder elemental del viento, de un verde pálido, se concentró rápidamente en sus palmas, formando una esfera de viento verde esmeralda que giraba velozmente. Él continuó adelante. La esfera de viento se alzó contra el viento, transformándose en un tornado arremolinado que chocó ferozmente con el puño de fuego de Ace. Retumbar. La colisión del fuego y el viento estalló con un violento rugido. Chispas abrasadoras y corrientes de aire caóticas se propagan descontroladamente en todas direcciones, abriendo surcos carbonizados en el suelo. Luffy fue lanzado hacia atrás repetidamente por la onda expansiva, casi perdiendo la carne que tenía en la mano. Rápidamente la protegió con su cuerpo, con los ojos brillantes de emoción. ¡Guau! ¡Qué genial! Entre el polvo y el humo, una figura surgió de repente. Era Sabo. Se impulsó con el viento, moviéndose como un fantasma hasta el lado de Ace. En algún momento había aparecido en su mano una espada larga de color verde pálido, condensada a partir de elementos del viento. Tu fuego es demasiado directo, Ace. La voz de Sabo era increíblemente tranquila, y la hoja de viento en su mano se dirigía sin piedad hacia el cuello de Ace. Menos charla. Ace rugió, su reacción fue asombrosamente rápida. De repente se agachó, impidiendo por poco la cuchilla de viento, mientras su codo izquierdo, envuelto en llamas, se impulsaba ferozmente hacia atrás. Estallido. Sabo alzó el brazo para bloquear, pero la inmensa fuerza lo lanzó hacia atrás. Realizó una elegante voltereta en el aire y aterrizó con suavidad. El aire entre ellos se distorsionó debido a la alta temperatura y al flujo de aire a alta velocidad. Sus pechos se agitaban violentamente, jadeando en busca de aire, pero el espíritu de lucha en sus ojos ardía aún con más fuerza. De nuevo. Ace gruñó, y llamas brotaron de sus puños. Tal como yo quería. Sabo excitante, y fuertes vientos aullaron a su alrededor, lanzando por los aires todas las hojas caídas del suelo. El enfrentamiento entre ambos hacía que el ambiente se sintiera denso. Luffy observaba desde un lado, con los ojos muy abiertos, olvidándose de masticar la carne que tenía en la boca, murmurando ininteligiblemente. Ya viene, se acabó el calentamiento, Sabo. Ace dio un pisotón que agrietó el suelo en varios puntos. Mostró una sonrisa arrogante. Ahora déjenme mostrarles. El estilo de lucha del caballero que acabo de adquirir. Sabo se ajustó las gafas protectoras, con una sonrisa en los labios. Con alegría. Y déjenme mostrarles lo que es el verdadero y exquisito control sobre los elementos. Su uso bárbaro es simplemente un desperdicio. Hablan demasiado. Ace rugió, inclinando instantáneamente su cuerpo hacia adelante, como una bala de cañón disparada desde su cañón. No atacó directamente con los puños. En cambio, en plena carga, de repente lanzó un golpe con la mano derecha. Espada de la llama inversa. CHH. Una llama pura de varios metros de largo apareció de la nada. Desprendía un aura abrasadora que se extendía hacia la cintura de Sabo. Este movimiento era precisamente la técnica de combate que el caballero había adquirido tras volver a despejar la mazmorra. Condensar el poder elemental en forma de arma. Buena jugada. Sabo avanzó en lugar de retroceder. Rápidamente formó un complejo sello manual frente a su pecho y murmuró: creación del espíritu del viento. Zas. Un pequeño tornado verde esmeralda se formó instantáneamente frente a él, bloqueando con precisión la espada de fuego. El viento aviva el fuego. La llama fue arrastrada hacia el tornado, y en lugar de extinguirlo, convirtió todo el tornado en una tormenta de fuego giratoria. Tus movimientos solo fortalecen mi poder. Ace rió salvajemente, tras haber dado ya el segundo paso, blandiendo de nuevo su mano izquierda. Segundo corte. Otra hoja de fuego aún más sólida. Sabo entrecerró los ojos. El viento se generó bajo sus pies y, al instante, retrocedió más de 10 metros, evitando por poco aquel violento golpe. Auge.
La espada llameante tocando el claro, partiendo directamente el suelo con una profunda zanja carbonizada. Aún no ha terminado. Ace aprovechó su ventaja, saltando alto en su tercer paso, apretando los puños y juntándolos en el aire, lanzándolos con fuerza hacia la posición de Sabo. Tercer tajo. Incinerar. Dos hojas llameantes se entrecruzaban formando una cruz, como una gigantesca roja de fuego, que descendía directamente, bloqueando todas las rutas de escape de Sabo. ¿Crees que has ganado así como así? Ante esta situación desesperada, Sabo no mostró ningún signo de pánico en su rostro. Incluso esbozó una sonrisa de satisfacción por un plan exitoso. De repente, apoyó la mano derecha contra el suelo. Canto de los altos cielos. Retumbar. Un enorme pilar de viento verde pálido, centrado en Sabo, se disparó hacia el cielo. La violenta corriente ascendente destrozó con fuerza la roja de fuego en forma de cruz de Ace, y el propio Ace fue lanzado decenas de metros hacia el cielo por esa inmensa fuerza. ¿Qué? Ace fue completamente incapaz de mantenerse en el aire, su cuerpo perdió el control. ¿Cómo? El combate no se trata solo de fuerza bruta. La voz de Sabo provino de abajo. Miró a Ace en el aire, como si observara a una bestia atrapada en una jaula. En mi viento, eres un blanco. Extendió las manos, y más elementos de viento comenzaron a congregarse a su alrededor. Mar maldita. Ace rugió en el aire. De repente giró su cuerpo, y llamas brotaron de sus pies. De hecho, logró estabilizarse a la fuerza en el aire utilizando la fuerza reactiva de las llamas que salían disparadas. No me subestimes, Sabo. Ace juntó los puños con fuerza, desatando una chispa deslumbrante. El arcano supremo del caballero. Amanecer. Chirrido. Un claro grito de fénix resonó en el cielo. Un ave de fuego gigante, compuesta de llamas extremas, con una envergadura superior a los 10 metros, se formó detrás de Ace. Batió sus alas llameantes, irradiando un aura de incineración, y se lanzó en picado hacia Sabo, que estaba abajo. En ese momento la temperatura de todo el bosque aumentó excesivamente. ¿Este es tu verdadero poder, Ace? Los ojos de Sabo ardían con un espíritu de lucha sin precedentes. Soltó una carcajada. Entonces déjame que te lo muestre. El poder del Arconte Anemo. De repente levantó ambas manos. Oda al Arconte Anemo. Vientos aulladores se congregaron sobre su cabeza, formando un enorme ojo de tormenta de color verde esmeralda que giraba continuamente y que arrastraba todo a su alrededor. En el ojo de la tormenta, innumerables aspas de viento de un verde pálido cortaban furiosamente, formando un dominio de destrucción absoluta. Al segundo siguiente. El ave fénix en llamas y el ojo verde esmeralda de la tormenta chocaron ferozmente. 34 Capítulo 34 Fuerza muy aumentada. Una rapsodía de fuego y viento. Ninguna explosión ensordecedora. Silencio inquietante. En el momento en que el ave de fuego ardiente y el ojo de viento esmeralda se encontraron, el mundo entero perdió su sonido. En ese instante, el tiempo y el espacio se extendieron infinitamente. Al segundo siguiente. Retumbar. Una energía aterradora, imposible de describir con palabras, surgió violentamente desde el punto de impacto. No fue una simple cancelación mutua. El viento no extinguió el fuego. El fuego no quemó el viento. Se fusionaron. Las llamas del amanecer de Ace fueron violentamente absorbidas, desgarradas y estiradas por la oda al dios del viento de Sabo. Y las cuchillas de viento de Sabo, que cortaban todo, fueron teñidas con un calor abrasador por las llamas de Ace, transformándose cada una en una mortal espada de fuego. El viento avivó el fuego. El fuego cabalgó con la fuerza del viento. Un colosal tornado de fuego, que conectaba el cielo y la tierra, surgió rugiendo en el centro del bosque. ¡Wow! El tornado de fuego lanzó un aullido agudo, girando descontroladamente y arrastrando todo a su alrededor hacia su vórtice. Gruesos árboles fueron arrancados de raíz y reducidos a cenizas en pleno vuelo. Las rocas del suelo fueron succionadas, emitiendo un fuerte sonido de roca, para luego fundirse en magma abrasador. Todo el claro se transformó en un infierno de destrucción. ¡Uah! Luffy, a lo lejos, salió despedido por la violenta onda expansiva. Se aferró con fuerza a su pierna de carne, siendo lanzado a más de una docena de metros de distancia, hasta que finalmente se detuvo al estrellarse contra un gran árbol. Cof, cof. ¡Qué calor, mucho calor! Hizo una mueca por el calor, pero sus ojos estaban muy abiertos, mirando fijamente el tornado de fuego que perforaba el cielo, con la boca lo suficientemente abierta como para que cupiera un puño. Y los orquestadores de este terrorífico espectáculo.
Ace y Sabo. Ambos mantuvieron sus posturas de ataque, pero sus cuerpos temblaban violentamente. Ruido sordo. Las rodillas de Sabo flaquearon y cayeron sobre una rodilla, apoyándose con la tubería que tenía en la mano para no desplomarse por completo. El sudor empapaba su sombrero de copa, goteando continuamente por sus mejillas. Su pecho se agitaba violentamente, cada respiración le producía un dolor ardiente, sentía como si sus pulmones se desgarraran. Ja, 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 por otro lado, la situación de Ace no era mejor. Sus piernas cedieron y se tambaleó antes de desplomarse finalmente contra el suelo. Las llamas que lo envolvían se habían extinguido por completo, y los ojos que una vez ardieron con espíritu de lucha ahora solo reflejaban un agotamiento extremo. Agotamiento total. Agotamiento total. Tanto Ace como Sabo eran solo niños. Ese ataque anterior, que superó todos los límites, había agotado todo el poder elemental de sus cuerpos, además de sobrepasar por completo su resistencia física. Después de azotar violentamente durante más de 10 segundos, el tornado de fuego finalmente se debilitó debido a la pérdida del soporte energético posterior y, con un boom, explotó. Brasas ardientes y astillas de madera carbonizada caían como una lluvia apocalíptica. El claro entero era irreconocible. Un enorme cráter, de más de 30 metros de diámetro, apareció donde se encontraban. Sus bordes aún humeaban y emitían un olor penetrante a quemado. Ace y Sabo se miraron desde la distancia. Ambos querían ver el desconcierto reflejado en el rostro del otro, pero al final solo vieron el mismo agotamiento que ellos mismos y. Un innegable reconocimiento y asombro ante el poder del otro. Maldito seas, Ace jadeó, forzando una débil sonrisa. Tú eres bastante capaz, tú también. Sabo se apoyó sobre sus rodillas, intentando levantarse, pero volvió a desplomarse. No eres más que un bruto. Ninguno de los dos pudo articular palabra, solo jadeaban en busca de aire. Fue un empate. O mejor dicho, una derrota mutua. ¡Guau! En ese preciso instante, el enérgico grito de Luffy rompió el silencio. Salió de detrás del gran árbol de un salto, todavía agarrando la pata de carne a medio comer, con el rostro lleno de una emoción incontrolable. Eso fue. Luffy, como un mono, corrió y bailó hasta el centro del claro, mirando fijamente el enorme cráter carbonizado, con los ojos brillando como pequeñas estrellas. ¡As! Sabo. ¿Qué fue eso que acaban de hacer? Fue genial. Corrió delante de Ace, saltando y brincando. La próxima vez. Déjenme unirme la próxima vez. Luffy alzó la pata de carne a medio comer, con el rostro lleno de inocente anticipación. Si los tres luchamos juntos, sin duda será aún más increíble. Las palabras apenas habían salido de su boca. En absoluto. Dos voces extremadamente débiles, pero al unísono, se estallaron en un alarido histérico. Ace y Sabo, uno sentado y el otro arrodillado, usaron simultáneamente todas sus fuerzas para sacudir violentamente la cabeza mirando a Luffy, con rostros que mostraban expresiones idénticas de terror. Esa expresión era 100 veces más aterradora que cuando se enfrentaron a sus técnicas definitivas apenas unos instantes antes. La sonrisa de Luffy se congeló en su rostro. Dejó de saltar, ladeó la cabeza, con el rostro lleno de signos de interrogación. ¿Eh? ¿Por qué no? Preguntó con inocencia, con expresión de profunda ofensa. ¿Por qué? Ace estaba tan enfadado que casi se atragantó, su dedo manchado de ceniza negra temblaba mientras señalaba a Luffy. Idiota. ¿Cómo te atreves a preguntar por qué? Sabo también se incorporó apoyándose en sus rodillas, con una expresión de dolor insoportable en su rostro. Luffy, por favor, lo que haces, ni siquiera se puede llamar entrenamiento. Ace tomó el control, rugiendo. Eso es una puta demolición unilateral. ¿A eso le llamas entrenamiento? La última vez, ¿quién dijo que iba a mostrarnos una nueva habilidad y luego lanzó un pequeño juguete rojo y redondo? El rostro de Sabo se puso verde y se presionó las sienes, sintiendo que le volvía a doler la cabeza. Esa cosa llamada bomba boing boing. Rebotó 7 u 8 veces en el suelo. Rebotó entre todos los árboles y rocas. Y luego, con precisión, volvió a nuestros pies. Mientras hablaba, Ace se mostraba cada vez más agitado, prácticamente saltando del suelo. Si no hubiera reaccionado rápido y lo hubiera pateado, nos habrías mandado a volar a los dos. Sabo añadió. Entonces esa cosa salió volando e incendió media montaña. Pasamos toda la tarde persiguiéndola para apagar las llamas. Luffy parpadeó, tratando de recordar, luego enviando, dejando ver una sonrisa tonta. Pero, se metió el último bocado de carne en la boca, murmurando ininteligiblemente.
Eso fue muy divertido, diviértete con tu cabeza. Ace y Sabo rugieron de nuevo al unísono. Intercambiaron miradas, y en lo profundo de sus cansados ojos, vieron el miedo compartido de ser dominados por la bomba Boing Boing. Preferirían enfrentarse con sus movimientos definitivos durante 13 asaltos más antes de volver a entrenar con Luffy. En absoluto. 35 Capítulo 35 La llegada de las ratas. Reino de Goa, puerto. Un buque de guerra con la bandera de la infantería de marina atracó lentamente. Al frente iba un hombre con un bigote parecido al de una rata y una apariencia sospechosa. Se trataba del capitán Rat, de la 16ª rama de la infantería de marina. Sostuvo la pesada caja entre sus brazos, con una sonrisa codiciosa que se extendía por su rostro. 5 millones de vallas. Solo por deshacerse de unos cuantos mocosos y un tipo de origen desconocido en Styx, recibiría esa enorme suma. La casa de Outrelook fue verdaderamente generosa. Chicos. Dense prisa. Rad le gritó al marine perezoso que estaba detrás de él. Los altos mandos han dado una orden de muerte. Un grupo de criminales atroces se esconde en el Monte Colubo. Nuestra misión esta vez es hacer justicia y aniquilarlos por completo. Lo declarado con rectitud, como si él mismo fuera la encarnación de la justicia. El objetivo está en el Monte Colubo. Ahora. Todos en movimiento. Rat agitó la mano con brío, guiando a sus tropas en una imponente procesión hacia la aldea de Fosa. A su juicio, se trataba simplemente de un viaje gratis, donde además podría acumular un inmenso mérito y riqueza. ¿Qué tipo de revuelo podría causar unos cuantos chicos rebeldes de la montaña? Sin embargo, cuando su escuadrón atravesó la aldea de Fosa y estaba a punto de adentrarse en el sendero del bosque que conduce al Monte Colubo, una figura alta, sin previo aviso, bloqueó el centro de la carretera. Era un anciano que vestía una camisa floreada y un sombrero con forma de cabeza de perro, hurgándose la nariz sin miramientos. Oiga. Viejo delante. Quítese del medio. ¿No ve que el marine está en misión oficial? La rata gritó impaciente. Solo quería terminar la misión rápidamente y luego volver a disfrutar de buen vino y dinero. Uno de los marines que estaba detrás de él, al ver claramente al anciano, palideció instantáneamente. Con las piernas temblando, se inclinó temblorosamente cerca del oído de Rata y se enfrió con una voz parecida a la de un mosquito. Capitán Rata, eso es, héroe de la marina. El vicealmirante Garp, puño de hierro. ¿Qué? Los ojos de la rata casi se le salieron de las órbitas. Levantó la vista bruscamente, escrutando al anciano que se hurgaba la nariz, y su corazón dio un vuelco. Realmente era él. La leyenda viviente. El héroe marino Garp. La arrogancia en el rostro de Ra desapareció inmediatamente sin dejar rastro, reemplazada por una adulación extrema y terror. Se abalanzó hacia adelante, se inclinó 90 grados, y su voz quedó teñida de un sollozo. Vicealmirante Garp. Mis más sinceras disculpas. Este humilde servidor estaba ciego. No sabía que estaba aquí. Garp sacó lentamente el dedo de su fosa nasal, lo movió y le lanzó una mirada de fastidio. HM. Rata. ¿Cómo acabaste en East Blue? Presente, vicealmirante Garp. Este humilde servidor ha sido encomendado por un noble del reino de Goa para eliminar a un grupo de matones atrincherados en el Monte Colubo. Rat se enderezó la espalda, intentando parecer más fiable. Pensaba que mencionar la comisión de nobleza y eliminar a los matones haría que este legendario vicealmirante lo mirara con buenos ojos. ¿Quién lo iba a saber? Al oír esto, la expresión de Garp cambió instantáneamente de molestia a aburrimiento extremo. Oh. Bostezó y la mano. Otra vez con los tediosos asuntos de esos nobles, bueno, no le cierren el paso a este anciano todavía necesita ir a ver a su nieto. Tras hablar, Garp, como quien espanta moscas, rodeó a la atónita rata y se dirigió a grandes zancadas hacia el Monte Colubo. Al ver desde Garp, Rad no sintió de alguna acepción. Al contrario, se sintió completamente eufórico. Buenas noticias. El héroe marino Garp también estuvo aquí. Y su destino también era el Monte Colubo. ¿Qué significaba esto? Eso significaba que su misión esta vez era absolutamente segura. Más seguro de lo que podría ser. Con esta leyenda viviente al mando, y ni hablar de unos matones, hasta los 4 emperadores se lo pensarían 2 veces. Ja 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 ja. Que Dios me ayude. Rat rugió de risa en su corazón. Se dio la vuelta y, bajando la voz triunfalmente, se dirigió a los marines, que estaban igualmente atónitos. ¿Lo habéis visto todos? El vicealmirante Garp está aquí. Esta vez solo venimos a llevarnos el mérito. Anímense todos.
Quizás hasta que podamos aparecer ante el vicealmirante Garp. Los marines, al oír esto, también parecían extasiados. De repente, la moral de todo el escuadrón se disparó, como si estuvieran a punto de capturar no a matones, sino un montón de condecoraciones militares andantes. No se dieron cuenta en absoluto. No muy lejos de allí, a la entrada del puesto llamado tienda de la mazmorra. Un joven de pelo blanco se apoyó en el marco de la puerta, sosteniendo una taza de té caliente, observando la escena que acababa de desarrollarse. Noche Blanca se apoyó en el marco de la puerta, sosteniendo la taza de té que ya se estaba enfriando. Observó a Rat y a su grupo. Todos ellos estaban eufóricos, su alegría y entusiasmo desbordantes eran imposibles de ocultar. Su actitud era como si lo que hubiera caído del cielo no fueran honores militares, sino montones de vallas. TSK. Noche Blanca chasqueó la lengua, y su mirada volvió al capitán Rata, el líder. Ese bigote de rata escurridizo, le resultaba familiar sin importar cómo lo viera. Ah, ahora me acuerdo. Un extraño brillo apareció en los ojos de Noche Blanca. ¿No es este el mismo escoria de la marina que luego se afianzó en el pueblo natal de Nami, Kokoyashi Village, y se alió con Arlong? ¿Cómo acabó en esta parte de la aldea de Foosa? ¿O fue? Un pensamiento cruzó fugazmente la mente de White Knight. ¿Acaso su aparición ya había provocado que el curso de este mundo se desviara 100.000 millas? Olvídalo. Seguro que no vinieron hasta aquí solo para morir, ¿verdad? Noche Blanca negó con la cabeza, apartando aquellos pensamientos confusos. ¿Por qué pensar tanto? ¿Qué me importa a mí? Mientras haya dinero que ganar, eso es lo único que importa. Bebió lentamente el último sorbo de té de su taza, sintiendo una cálida sensación en el estómago, al mismo tiempo. La casa de Gadán. Auge. Un estruendo. La puerta de madera, ya de por sí deteriorada, se hizo añicos al instante, esparciendo una lluvia de astillas por toda la habitación. ¡Tadán! Ya llegué. Una voz potente y resonante, acompañada por una figura alta, apareció en la puerta. Garp, con una camisa floreada y un sombrero con forma de cabeza de perro, y su característica sonrisa bobalicona, entró pavoneándose. Garp, maldito seas. Al segundo siguiente, un rugido aún más furioso estalló desde el interior de la casa. Tadam, la líder bándida de rostro carnoso y cabello desaliñado, saltó del suelo blandiendo una botella de licor y rugiendo a Garp. Estás intentando derribar mi casa. Cada vez que vuelves, causas destrozos. Paga, imbécil. Los demás bandidos que estaban dentro hacía rato que se habían acurrucado en un rincón, temblando. Garp ignoró por completo el rugido de Tadam, se hurgó la nariz, caminó directamente al centro de la habitación y se dejó caer. No mares tan tacaño, Tadam. Miró a su alrededor, frunciendo el ceño. ¿Dónde están esos dos mocosos, Luffy y Ace? ¿Quién sabe dónde se han metido para morirse? Bramó Tadam. Desde que empezaron a juntarse con ese mocoso llamado Sabo, no paran de estar por aquí. Esta casa está casi en bancarrota por culpa de esos tres. Ah, ¿sí? ¿Sabo? Garp hizo una pausa y preguntó con interés. ¿Otro más? Ja ja ja. Típico de mi nieto, siempre armando lío. 36 Capítulo 36 La confianza de la rata Monte Colubo, en el bosque. El capitán Rat, lleno de vigor, lideró a sus marines, igualmente exaltados, avanzando rápidamente hacia las montañas. A trabajar, todos. El vicealmirante Garp nos está observando desde atrás. Esta es nuestra oportunidad de hacernos un nombre ante una leyenda. Ra bajó la voz, pero la excitación y la codicia en su tono eran imposibles de ocultar. Parecía imaginarse ya capturando a los rufianes, recibiendo el mérito delante de Garp y luego regresando con 5 millones de vallas para una vida de libertinaje. Los marines también sacaron el pecho y levantaron la cabeza con aire feroz. A sus ojos, esta misión se había transformado de eliminar a unos rufianes en un desfile armado. Sin embargo, cuando doblaron un paso de montaña y llegaron a un claro familiar, los pasos de todo el escuadrón se detuvieron en seco. Punto punto punto. Punto punto punto. Todos parecían como si se hubieran estrangulado, su alegría desbordante congelada y reemplazada por estupefacción. La escena que tenían ante sí provocó un colapso cerebral colectivo en aquellos marines, que se enorgullecían de haber visto mucho. Esto ya no era un claro en el bosque. Era un cráter gigante que acababa de ser impactado por un meteorito. Ante todos apareció un enorme cráter calcinado, de más de 30 metros de diámetro. Los bordes del cráter estaban carbonizados y aún emitían volutas de humo.
El aire estaba impregnado de un olor penetrante a quemado, mezclado con una extraña fragancia a vegetación quemada. Los árboles circundantes estaban derribados, y los troncos rotos aún mostraban rastros de quemaduras. El terreno parecía haber sido arado a fondo por alguna fuerza aterradora, con tierra caliente removida y piedras rotas. Capitán, capitán, la nuez de Adán del marine se movía de un lado a otro, y su voz temblaba incontrolablemente. ¿Qué acaba de pasar aquí? La boca de Rat quedó abierta de par en par, con sus dos miserables bigotes cómicamente curvados hacia arriba debido a la rigidez de sus músculos faciales. Los 5 millones de bayas y el inmenso crédito que vio en sus ojos quedaron instantáneamente destrozados por la escena infernal que tenía ante sí. ¿Me estás tomando el pelo? Solo estaba allí para atrapar a unos cuantos niños. Este nivel de poder destructivo, y me estás diciendo que lo causaron unos cuantos niños. Esto es un bombardeo al estilo Buster Call, ¿verdad? ¿Es esto lo que hicieron esos rufianes? Este es un usuario de fruta del diablo. ¿Y uno con un poder extremadamente destructivo? Con razón la casa de Outrelook estaba dispuesta a pagar 5 millones de berries. Estos no son niños, son monstruos. Los marines se estallaron, su alta moral se desvaneció instantáneamente, reemplazada por un miedo incontrolable. Callarse la boca. Rata recobró el sentido de arrepentimiento, rugiendo con una voz feroz pero débil por dentro. ¿Qué te preocupa? Tenemos al vicealmirante Garb de nuestro lado. ¿Qué hay que temer? Lo gritó, pero sus piernas ya habían comenzado a temblar involuntariamente. Justo en ese momento. Una voz perezosa provino de no muy lejos. Oigan, ¿qué hacen ustedes, los uniformados, merodeando por nuestro territorio? Rat y todos los marines se estremecieron de repente, girando la cabeza al unísono. Vieron a 3 niños saliendo de detrás de un árbol chamuscado. Al frente de ellos iba un chico de pelo negro y pecas en la cara, con las manos en los bolsillos, mirándolos con una mirada hostil. Junto a él, un chico rubio con un sombrero de copa desgastado sostenía una pipa de tamaño medio humano, con expresión recelosa. Finalmente, había un chico tonto con sombrero de paja, luchando por meterse en la boca el último bocado de una enorme pata de carne, con las mejillas infladas como las de un hámster. Eran Ace, Sabo y Luffy. Apenas habían recuperado algo de fuerzas cuando oyeron el alboroto. Ver a esos 3 niños sucios y exhaustos, y luego mirar el cráter gigante detrás de ellos, como si hubiera pasado un desastre natural. La mente de Rat tenía problemas para procesarlo. Señaló el aterrador cráter, luego a los 3 niños, tartamudeando. Eso, ¿fue obra tuya? Ace echó un vistazo a su obra maestra que tenía detrás y luego frunció el ceño con impaciencia. ¿Eso no te importa? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Esta actitud arrogante encendió instantáneamente el corazón de Rata, que ya era un caos de miedo y codicia. Se acordó de los 5 millones de bayas que llevaba en el bolsillo. Recordaba que contaba con el apoyo del vicealmirante Garp. Solo 3 niños, incluso siendo usuarios de fruta del diablo, en su estado actual de estar medio muertos, ¿podrían realmente cambiar las tornas? Impunte. Rat recuperó instantáneamente la confianza, se enderezó la espalda y retomó la postura digna de un capitán de la marina. Somos de la rama marina 16. Por encargo del reino de Goa, estamos aquí para capturar a los rufianes atrincherados en el monte Colubo. Los escrutó a los 3 de arriba abajo con sus ojos codiciosos, una sonrisa siniestra dibujándose en sus labios. Parece que sois vosotros 3 pequeños bastardos. El reino de Goa confió, esas 5 palabras, como un cuchillo oxidado y sin filo, se clavaron con fuerza en el corazón de Sabo. La cautela y el agotamiento que se reflejaban en su rostro se desvanecieron al instante, reemplazados por una palidez mezclada con ira y desesperación. ¿Es mi padre quien te envió? Su voz denotaba un temblor incontrolable, llena de resentimiento e interrogantes. No somos rufianes. ¿Eh? El capitán Rata se rascó la oreja, mirando a Sabo con cara de idiota, mientras sus 2 fanáticos movían cómicamente en las comisuras de su boca. Me da igual quién sea tu padre. Sonrió con desdén, señalando con el dedo la insignia de los marines en su pecho. Aquí, si yo digo que eres un rufián, eres un rufián. No intentes engañarme. Ven con nosotros ahora y sufrirás menos. Si te dan a resistir, la mirada de Rat se tornó siniestra. Tus buenos días han terminado. Estás soñando. Ace explotó primero. Dio un paso al frente, protegiendo a Sabo y Luffy a sus espaldas, y su puño derecho se convirtió en una llamada abrasadora. ¿Quieres atraparnos? Entonces intercambien sus vidas por ello.
La ráfaga de aire caliente los alcanzó, provocando que los marines de la primera fila retrocedieran instintivamente medio paso. Sabo también apretó los dientes, transformando su dolor y desesperación interna en una fría determinación de lucha. Alzó su pipa, y una brisa verde esmeralda comenzó a arremolinarse a su alrededor, emitiendo un leve silbido. «Ah, ¿sí? ¿Todavía te atreves a luchar?» Rat observó las llamas y el torbellino que surgían de ambos, con un destello de miedo en los ojos, pero este fue inmediatamente reemplazado por una codicia más profunda. Usuarios de fruta del diablo. Eran auténticos monstruos. Capturarlos reportaría aún mayor mérito. El vicealmirante Garp, que estaba detrás de él, era su mayor fuente de confianza. Cargador. La rata orden. Captúrenlos a todos. Los resistentes serán asesinados sin piedad. Sí. Los marines rugieron al unísono, armándose de valor, agarrando sus espadas, y cargaron ferozmente contra los niños 3. La batalla estaba a punto de comenzar. 37 Capítulo 37 El caso del ratón. Las llamas en el puño de Ace se intensificaron, y el viento alrededor de Sabo se volvió más apremiante. Sin embargo, justo en este tenso momento, Luffy parpadeó con sus grandes ojos, mirando más allá de Rat y los marines que cargaban, hacia el bosque que se extendía más allá de ellos. Al segundo siguiente, la carita grasienta de Luffy se iluminó instantáneamente con una sonrisa radiante. Tiró el hueso que tenía en la mano, alzó ambos brazos y, con todas sus fuerzas, dejó escapar un grito de sorpresa. ¡Abuelo! Este grito fue claro y brillante, lleno de la pura alegría de un niño al ver a un ser querido. Incluso el capitán Rata se burló en voz alta. Lanzó una mirada de desdén al rostro emocionado de Luffy, mientras que su propio rostro reflejaba desprecio y burla. Ja 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 ja. Se rió a carcajadas, doblándose de la risa. Para salvar tu vida, incluso estás gritando abuelo. ¡Qué mocoso patético! Te desprecio. Rat extendiendo un dedo, agitándolo con desdén. Te lo digo. Hoy en día, ni se te ocurrirá llamar al abuelo. Aunque llamaras a tus antepasados desde sus tumbas, sería inútil. Vete. No le hagas caso a este idiota. Rugió histéricamente, dejando al descubierto su codicia y su locura en su rostro. Sin embargo, la escena que esperaba, con los marines avanzando en masa, no se produjo. Los primeros marines que entraron en la carga parecían estar paralizados, deteniéndose en seco. Los que venían detrás, sin comprender el motivo, casi chocaron contra un montón. Todo el escuadrón cayó en una extraña pausa. ¿Qué estás haciendo? ¿No has oído mis órdenes? La sonrisa de Rat se congeló en su rostro mientras se regresaba para reprocharle furiosamente. Te estás rebelando. ¿Te atreves a desobedecer mis órdenes? Nadie le respondió. Una docena de marines, uno a uno, palidecieron, con la frente cubierta de sudor frío. Sus ojos estaban llenos de un miedo incomprensible, mirando fijamente detrás de Rat, sus pupilas contrayéndose violentamente por la conmoción. ¿Qué estás mirando? El corazón de Rat se aceleró al ver las expresiones de asombro en sus rostros. Murmuró con impaciencia y giró la cabeza. ¿Qué hay detrás? Las palabras se le atascaron en la garganta. Una figura tan alta como una montaña había aparecido allí en silencio, no sabía cuándo. Un abrigo blanco con la inscripción Justicia, un sombrero con forma de perro, piel oscura y una expresión de disgusto perpetuo. Ese rostro era una leyenda grabada en los huesos de cada marine. El héroe marino, Garp Puño de Hierro. El cerebro de la rata colapsó durante 3 segundos. Entonces, una oleada de éxtasis llenó su corazón. Vicealmirante Garp. El vicealmirante Garp realmente lo siguió. Su corazón, que había estado latiendo de miedo, instantáneamente volvió a caer en su estómago, reemplazado por 10, 100 veces más arrogancia y confianza. Se giró bruscamente, quedando de nuevo frente a Ace y los otros dos, con la espalda recta y la barbilla tan alta que parecía tocar el cielo. ¿Vieron eso, mocosos? Rat señaló detrás de él, con voz aguda y triunfante. El héroe de la marina. El vicealmirante Garp está aquí personalmente. La roja está tendida. ¿No te vas a rendir obedientemente? Las expresiones de Ace y Sabo se volvieron increíblemente extrañas. Garp ni siquiera miró a Rat. Pasó de largo junto al payaso como si no lo hubiera visto. Caminó hasta el borde del gigantesco pozo carbonizado, que tenía más de 30 metros de diámetro, miró hacia abajo y luego hacia arriba, observando los árboles carbonizados que habían caído en todas direcciones. El penetrante olor a quemado aún persistía en el aire.
Garp se hurgó la nariz, y la expresión de disgusto en su rostro se transformó lentamente en una enorme sonrisa que le llegaba hasta las orejas. ¡Uaaah! Su sonora carcajada hizo susurrar las hojas del bosque. Giró la cabeza, su mirada se posó en Ace y Luffy, sus ojos llenos de orgullo y aprobación sin disimular. Este bosque, fue obra de ustedes dos, pequeños bribones. Nada mal. Verdaderamente digno de ser mi nieto. Abuela, nieto. La siniestra sonrisa en el rostro de Rat se congeló al instante. El color se le fue de la cara a una velocidad visible, quedando más blanco que un cadáver. Sus dos cómicos bigotes temblaban violentamente debido al temblor de sus labios. Con rigidez, centímetro a centímetro, giró su cuello oxidado. Miró el rostro orgulloso de Garp. Luego miró a Ace, que tenía la misma expresión de "estás jodido". Finalmente, su mirada se posó en el chico del sombrero de paja, que seguía sonriendo tontamente a Garp. El nieto del vicealmirante Garp, el rufián al que le ordenaron capturar, era el nieto del héroe de la marina. Edad, un rayo impactó la mente de Rat. Todo lo que veía perdido color. Las patas de Rat flaquearon y se desplomó al suelo. Su mundo se oscureció. Golpear. Un golpe sordo. Las rodillas del capitán Rata cedieron y cayeron directamente sobre la tierra caliente y abrasada. No se estaba desplomando. Estaba realizando una reverencia estándar, postrado, arrodillado. Acababa de señalar al nieto del héroe marino y llamarlos mocosos. ¿Y se les ordenó matarlos a todos? Otrilud III, tú. El cuerpo de Rat tembló como la última hoja que cae en otoño, y un sudor frío empapó al instante su barato uniforme de marino, pegándose a su piel. Correcto. Corrígelo. Todavía hay una posibilidad. Hay que rectificarlo. Rata repentinamente levantó la cabeza y, en su miserable rostro, forzó una sonrisa aduladora más fea que el llanto. Avanzó a trompicones sobre las rodillas durante unos pasos, con una postura tan humilde que parecía tocar el polvo. Malentendido. Vicealmirante Garp, señor. Todo esto es un malentendido. Su voz era tan aguda que se quebraba, teñida de un tono lloroso, llena de infinito arrepentimiento y adulación. Yo, cuando llegué aquí por primera vez, vi este poder destructivo estremecedor. En ese momento, pensé, ¿qué clase de individuos extraordinarios podrían crear semejantes milagros? Definitivamente no se trata de un rufián cualquiera, sino de una leyenda futura. La elocuencia de Rat alcanzó su punto álgido en ese momento. Señaló a Ace y a Sabo, con los ojos brillando de fanatismo, como si la persona que acababa de gritar que los mataran no fuera él en absoluto. En efecto. En efecto. Se dio una palmada en el muslo y gritó con entusiasmo. Además de ti, además del linaje de héroes marinos. El vicealmirante Garp, cuyos descendientes en este mundo podrían poseer un talento tan extraordinario. Estos dos jóvenes maestros, a tan corta edad, ya han demostrado tener porte de conquistadores. Me quedé impresionado por su aura regia. Quería ponerlos a prueba. Sí. Solo era una prueba. Esta adulación descarada y sin pudor, que tergiversaba lo negro para convertirlo en blanco, dejó atónitos a los marines de pie, con su visión del mundo profundamente sacudida. PFF. Se oyó una burla descarada. Ace apagó las llamas de su puño. Miró la grotesca figura en el aire, con los ojos llenos de desprecio y repugnancia que casi se solidificaban. ¡Qué repugnante! Sabo también giró la cabeza, apretando con más fuerza la tubería. 38 Capítulo 38. Llega Kuzan. Sin embargo, Luffy no pensaba mucho al respecto. Al ver a Garp, simplemente se puso feliz, así que se quitó las medias cortas y corrió hacia él, abrazando su muslo. Abuelo. Has venido a vernos. Garp miró a su preciado nieto aferrado a su pierna, y su sonrisa se iluminó aún más. Extendió su gran palma en forma de abanico y despeinó con fuerza la cabeza de Luffy, convirtiendo su cabello negro en un nido de pájaro. Ja 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 ja. Por supuesto. Sin embargo, su mirada se apartó rápidamente de Luffy y se posó en el capitán Rat, que seguía arrodillado en el suelo con una sonrisa aduladora. La sonrisa en el rostro de Garp desapareció inmediatamente. Fue sustituida por una frialdad y un asco escalofriantes. Ni siquiera se inclinó, simplemente señaló con la barbilla al capitán Rata, con un tono tan plano que oprimió el corazón. ¿Acabas de decir que querías arrestar a mi nieto? El cuerpo del capitán Rata tembló violentamente, su sonrisa más fea que un grito. No. No lo es. Un malentendido. Un enorme malentendido, vicealmirante Garp. Ah, ¿sí?
Garp se rascó la oreja, mientras con la otra mano seguía acariciando la cabeza de Luffy. Entonces, ¿qué dijiste que ibas a hacerles? ¿Matar sin piedad? Estas 4 palabras, pronunciadas con ligereza por Garp, destrozó por completo el mundo del Capitán Rata. No, no fui yo quien lo dijo. Fueron ellos. Lo entendieron mal. Sí. Deben haberlo entendido mal. El Capitán Rata negó frenéticamente con la cabeza, señalando a su grupo de subordinados atónitos, intentando eludir su responsabilidad. ¿Cómo me atrevo a hacerle algo a su nieto? Callarse la boca. Gab lo interrumpió. Su voz no era fuerte, pero la indiscutible autoridad que emanaba de ella silenció instantáneamente al Capitán Rata, dejando solo el castañeteo de sus dientes. Finalmente, Garp soltó a Luffy y dio un paso adelante. Una larga sombra envuelta por completo al Capitán Rata. Aceptar sobornos de los nobles del reino de Goa llevó a la infantería de marina a desalojar a los civiles. Y ni siquiera sabes quién es tu objetivo, y aún así te atreves a gritar que vas a matar. Garp miró con desdén a aquel sinvergüenza que estaba tan asustado que estaba a punto de orinarse encima. Sus ojos carecían de ira, solo mostraban un desprecio puro y arrogante. ¿Acaso ustedes, basura, merecen ni siquiera vestir este manto de justicia? Garp agarró al Capitán Rata por el cuello y lo levantó fácilmente del suelo, dejando sus pies colgando. La garganta del Capitán Rata se contrajo y sus extremidades se agitaron inútilmente en el aire. ¿Cuánto dinero te llevas? Preguntó Garp con frialdad. 5 millones, Garp estaba furioso. 5 millones de bayas te hicieron traicionar la justicia de la marina, no mereces vivir. Tú, y este grupo de subordinados inútiles. Garp echó un vistazo a los soldados de la marina de rostro pálido. Todos ustedes, sométanse a una investigación interna. Arrojó al Capitán Rata al suelo como si fuera basura, y luego pronunció su veredicto final ante el grupo de soldados marines. En cuanto a ti, su dedo señaló al Capitán Rata, que aún se retorcía en el suelo. Tu único destino es Impel Down. Tras decir eso, Garp ni siquiera se molestó en volver a mirarlo, se dio la vuelta y regresó junto a su nieto. Los ojos del Capitán Rata se pusieron en blanco, le salió espuma por la boca y se desmayó por completo. Su carrera en la infantería de marina, su vida, en ese momento, llegó a un final perfecto. Impel Down, residencia permanente concedida, mientras tanto. East Blue, el mar que se extiende frente a Fosa Village. La superficie del mar estaba en calma como un espejo, la luz del sol se dispersaba, brillando. Crujido, un extraño sonido resonó en el mar abierto. Un hombre alto y delgado paseaba tranquilamente en bicicleta, avanzando lentamente sobre el mar. Por donde quiera que pasaban las ruedas de su bicicleta, el agua azul del mar se congelaba instantáneamente formando un claro sendero de hielo, y después de que él pasaba, el sendero de hielo se derretía silenciosamente, sin dejar rastro. Este apuesto chico que iba en bicicleta llevaba gafas de sol, tenía el pelo negro rizado y una expresión perezosa, como de medio dormido. Era una de las principales fuerzas de combate de Marineford. Almirante Aokiji. Llegó lentamente en bicicleta a la orilla del pueblo de Foosa, apoyó su bicicleta contra un cocotero y luego estiró su cuerpo con un largo bostezo. Arralala, finalmente, observó el tranquilo y apacible pueblo con una pizca de curiosidad en la voz. Aokiji caminó por los senderos de la aldea de Foosa. Su ritmo era lento, incluso pausado. Este encargo, ordenado personalmente por el almirante de la flota Sengoku, no le parecía diferente de un simple paseo. Arralala, se subió las gafas de sol y contempló la tranquila aldea. La ciudad natal del señor Garp es, sin duda, un buen lugar para dormir. El sol estaba en su punto justo, la brisa marina llevaba un aroma salado por sus mejillas y todo parecía tan pacífico y sereno. Sus ojos, siempre entrecerrados, recorrían lentamente el pueblo. Entonces, su mirada se fijó en la taberna de Makino. Allí había un puesto excesivamente sencillo. Una mesa rota, un sillón y un letrero de madera torcido que decía tienda de la mazmorra. Un joven de cabello blanco yacía extendido en la silla, con la cabeza ladeada, profundamente dormido. La luz del sol iluminaba su rostro juvenil, dándole un aspecto inofensivo. Aokiji se detuvo. En su rostro indolente, por primera vez, apareció un atisbo de interés. La voz excitada, casi rugiente, del señor Garp en el Den Mushi, el tono solemne sin precedentes del almirante de la flota Sengoku, ¿era la fuente de todo aquello? ¿Acaso ese chico de pelo blanco dormía tan profundamente que parecía que se le iba a caer la baba? Aokiji se rascó su característico cabello negro rizado.
Ese aspecto desalinizado, como de pescado salado. Esa postura de ser demasiado perezoso como para siquiera levantar un párpado si el cielo se cayera. Así es. Eres tú. Aokiji se acercó lentamente, su alta figura proyectando una sombra en el suelo, lo suficiente para cubrir una noche blanca. Noche blanca, mientras dormía, pareció notar el cambio de luz, frunció el ceño con impaciencia, se dio la vuelta y siguió durmiendo. Aokiji no habló, simplemente se quedó allí de pie en silencio, mirándolo. Vio el cartel sobre la mesa, con una lista de precios escrita con letra desordenada. Mazmorra para principiantes. 1.000.000 de vallas. Mazmorra intermedia. 10 millones de vallas. Mazmorra avanzada. 100 millones de vallas. El ojo de Aokiji se contrajo ligeramente. Esta actitud codiciosa era exactamente como la había descrito el señor Garp. Extendió un dedo delgado y golpeó suavemente la mesa de madera polvorienta. Toc toc. El agua del grifo estaba excepcionalmente clara en aquella tranquila tarde. Los párpados de Noche Blanca temblaron, y abrieron a regañadientes una rendija, dejando ver un par de ojos pesados de sueño. Hey. Hermanito, tienes un cliente. 39 Capítulo 39. La muerte no da miedo. Noche Blanca se limpió la inexistente mancha de baba de la comisura de los labios, entrecerró los ojos y se incorporó lentamente del sillón. El sol de la tarde era un poco deslumbrante. Levantó una mano para bloquearlo, y solo entonces vio claramente al invitado no deseado que tenía delante. Una figura increíblemente alta, vestida con un chaleco blanco y con esa característica permanente negra natural. Y lo más importante, estaba esa pereza innata, que le llegaba hasta los huesos. Aralalai, ¿es usted el dueño de esta tienda? Aokiji se subió las gafas de sol por la nariz, y en esos ojos, siempre entreabiertos y cerrados, había una sensación de indagación. No podía conciliar el tono serio y solemne del almirante de la flota Sengoku en el Den Den Mushi, como si se enfrentara a un enemigo formidable, con el joven de ojos soñolientos y cabello blanco aparentemente inofensivo que tenía delante. Este chico, y además de ser guapo, poseía un aura relajada, como de pescado salado, que daban ganas de tumbarse con él. No parecía más que una persona actual, ¿verdad? Joven. Kuzan habló con su peculiar tono pausado, con las manos en los bolsillos. Escuché a alguien decir que tienes una experiencia muy interesante aquí, así que me gustaría probar esta supuesta mazmorra. Wittenai dejó escapar un enorme bostezo, incluso dejando escapar algunas lágrimas fisiológicas por el rabillo de los ojos. No. Simplemente levantó una mano y, con un solo dedo, señaló débilmente el letrero de madera torcido que tenía al lado. Mazmorra para principiantes. 1.000.000 de vallas. Mazmorra intermedia. 10 millones de vallas. Mazmorra avanzada. 100 millones de vallas. El significado era claro. Precios claros y justos para todos. ¿Quieres jugar? Paga primero. Kuzan observará la actitud del otro, que lo trataba como a un simple transeúnte, sin siquiera molestarse en dirigirle la palabra, como si fuera una pérdida de tiempo. Las comisuras de sus labios se curvaron levemente en una sonrisa. Interesante. Demasiado interesante. Fue almirante de Marineford. Uno de los representantes de las fuerzas más poderosas del mundo. Para la gente común, y ni hablar de conocerlo en persona, tan solo oír su nombre era suficiente para que se les aflojaran las piernas. Pero este joven, desde el momento en que se despertó hasta ahora, no ha mostrado ni una sola fluctuación emocional. En sus ojos solo se reflejaba el cansancio de no haber dormido lo suficiente y la impaciencia de que su sueño tranquilo fuera interrumpido. No había absolutamente ninguna sensación de asombro, sorpresa o miedo debido a su condición de marina. Almirante. La mente de Kuzan recordó instantáneamente las instrucciones que el almirante de la flota Sengoku le había dado en la oficina antes de partir. Kuzan, tienes dos misiones. Primero, y lo más importante, averigüen cuál es exactamente la habilidad de ese chico llamado Noche Blanca. Es demasiado increíble que esa sinvergüenza de Garp haya podido obtener un poder llamado chakra de él. Debemos obtener información de primera mano. Segundo, partiendo de la premisa de comprender su capacidad, haz todo lo posible por y ganártelo. Si no representa ninguna amenaza ni alberga animosidad hacia la infantería de marina, una habilidad tan increíble no puede caer en manos de piratas ni del ejército revolucionario. ¿Convencerlo, Eri? Kuzan miró la cara de pescado salado de Wittenite, que claramente decía no me molestas, y sintió que la misión que le había encomendado el almirante de la flota Sengoku era inusualmente difícil. Oh. Kuzan arqueó una ceja sutilmente tras sus gafas de sol.
En su rostro indolente, por fin apareció un atisbo de diversión genuina y sin disimular. ¿Entonces existen muchos tipos de mazmorras? Joven, ¿hay algo que puedas elegir? Noche Blanca se estiró, sus huesos crujieron y todo su cuerpo se relajó. Echó un vistazo al hombre que tenía delante, que era más alto que un poste telefónico, y una sonrisa profesional y fingida apareció en la comisura de sus labios, aunque incluso esa sonrisa denotaba un dejo de somnolienta pereza. Por supuesto. Noche Blanca se dejó caer perezosamente en el sillón, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Aquí, nuestro principal objetivo es que te sientas como en casa. Podemos adaptar las recomendaciones a las necesidades del huésped. Dime, ¿qué tipo de experiencia deseas? ¿Quieres experimentar el mundo de las artes marciales con espadas y cuchillas, o la fantasía de la magia y los dragones? ¿O quizás el cyberpunk de la tecnología del futuro? Estas palabras hicieron que el interés en los ojos de Kuzan se intensificara aún más. Lentamente dejó escapar uno, alargando el sonido, con un tono algo indiferente. Arralala, eso suena bastante impresionante. Entonces y por favor, ayúdame a elegir uno adecuado, jovencito. Kuzan tenía las manos en los bolsillos mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Su alta figura proyectaba una sombra sumamente opresiva. Una mazmorra de nivel intermedio estará bien. ¿Mazmorra intermedia? Los ojos medio dormidos de Noche Blanca finalmente se dignaron a levantarse, escaneando al hombre increíblemente alto que tenía delante de arriba a abajo. Frunció los labios con desgana, y su tono denotaba un dejo de disuasión profesional. ¿Está seguro? Este huésped, debo recordarle, la dificultad de una mazmorra intermedia es muy alta. Mientras hablaba, Wittenite permaneció desplomado en el sillón, sin cambiar de postura en absoluto. Su actitud apática hacía que su advertencia sonara totalmente poco convincente. La expresión de diversión en el rostro generalmente indolente de Kuzan se intensificó. Se inclinó ligeramente, con las manos aún en los bolsillos. «Oh. ¿Qué tan alto?» Wittenite se incorporó un poco, y su expresión se volvió instantáneamente increíblemente seria. Levantó 3 dedos, gesticulando. Y probablemente de unos 3 o 4 pisos de altura. Kuzan. El aire permaneció en silencio durante medio segundo. La curva perezosa de la boca de este combatiente de élite de Marineford finalmente se contrajo, incapaz de mantenerse en su lugar. ¿3 o 4 pisos de altura? ¿Qué clase de maldita descripción era esa? Arralala, y Kuzan finalmente se echó a reír. Lentamente se enderezó y se acomodó las gafas de sol. Eso sin duda suena problemático. Alargó sus palabras, luego cambió de tema y formuló la pregunta más crucial. Sin embargo, en un lugar así, uno no se encontraría con ningún peligro real, ¿verdad? Al oír esto, el rostro de Wittenite mostró una expresión que decía: tu pregunta es superflua. ¿Peligro? Por supuesto que no. Respondió con decisión. Luego, cambió de tono y agregó una frase. Pero decir que no existe absolutamente ningún peligro, eso también es imposible. Esta declaración contradictoria hizo que Kuzan arqueara una ceja. Noche Blanca extendiendo un dedo, agitándolo débilmente. En la mazmorra, puedes salir en cualquier momento. Si sientes que no puedes ganar o que ya no quieres jugar, puedes solicitar que se detenga el juego en cualquier momento. El sistema te teletransportará inmediatamente fuera. Es muy seguro. Por supuesto, añadió, el precio del boleto no es reembolsable y, naturalmente, se perderá la recompensa por la autorización. Kuzan ascendió. Era comprensible. ¿Y si? Continuó insistiendo, ¿y si uno no logra salir a tiempo y muere dentro? Ese era el núcleo del problema. Una experiencia que podría otorgar poder, si el precio fuera de la vida, entonces su naturaleza sería completamente diferente. Sin embargo, la respuesta de Noche Blanca fue tan leve que Kuzan pensó que había oído mal. ¿Muerto? Bostezó, agitando la mano con indiferencia. No importa. Morir por dentro tampoco importa. Wittenite continuó, en un tono como si estuviera hablando de asuntos cotidianos. Aquí también tengo mazmorras disponibles para que los difuntos resuciten. En ese momento, haz que tus familiares, amigos, colegas o subordinados vengan con dinero para ayudarte a despejar una mazmorra de resurrección. ¿Eso no te daría volver? 40 capítulo 40. Eres tan valiente. ¿Resurrección de los muertos? Kuzan quedó atónito. Se quedó paralizado. Incluso sus manos, metidas en los bolsillos, se apretaron inconscientemente. Resurrección. Arrarra, la nuez de Adán de Kuzan se movió.
Abrió la boca, pero tenía la garganta tan seca que incluso su frase característica le salió con dificultad. Se subió las gafas de sol y, por primera vez, los ojos que había debajo de los cristales estaban completamente abiertos. Miró fijamente al joven de pelo blanco, aún perezoso, sentado en el sillón reclinable, pronunciando cada palabra entre dientes apretados. ¿Algo así, realmente se puede hacer? Su tono ya no tenía la informalidad y la tranquilidad habituales, sino una tensión y solemnidad manifiestas. Noche Blanca lo miró, a sus ojos que ya no podía permanecer entrecerrados, y una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios. ¿Por qué no se puede hacer? Replicó con un tono exasperantemente pragmático. Como ya he dicho, mi principal objetivo aquí es que los huéspedes se sientan como en casa. Si un huésped tiene alguna necesidad, por supuesto que hará todo lo posible por satisfacerla. ¿La resurrección suena a algo tan importante? En mi ámbito de negocio, es solo uno de los muchos servicios de pago. Aquellas palabras, escuchadas por Kusan, fueron nada menos que una violenta tormenta mental. Volvió a guardar silencio. Observó con atención la expresión de Noche Blanca, cada movimiento sutil, tratando de encontrar incluso un atisbo de jactancia o broma en aquel rostro excesivamente apuesto. Nada. Absolutamente nada. La mirada del otro era clara y franca, y aquella pereza profunda no era fingida. Realmente, no se tomaba en serio en absoluto la resurrección de los muertos, algo que podría volver loco al gobierno mundial. Para él, simplemente era un negocio. Un servicio de pago con un precio claramente definido. Oh, Kuzan exhaló lentamente una bocanada de vapor blanco teñido de un frío escalofriante, y la temperatura ambiente pareció descender unos grados. Su cuerpo tenso finalmente se relajó de nuevo. Se enderezó lentamente, volvió a 1 metro las manos en los bolsillos y recuperó su característica postura perezosa. Sin embargo, cualquiera podía percibir que ahora era completamente diferente a como era hacía unos minutos. Arrarra, prolongó el sonido, y su tono transmitía una emoción indescriptible y compleja, como sentimiento, como asombro y como una forma extrema de indagación. Jefe Baile. Verdaderamente eres omnipotente. Al escuchar esta valoración, Whitney finalmente se dignó a incorporarse un poco en el sillón reclinable. Se estiró, sus huesos crujieron y una brillante sonrisa profesional apareció en su rostro. No, 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 omnipotente es una palabra demasiado exagerada. Agitó la mano, diciendo con modestia. Pero, Noche Blanca hizo una pausa, sus claros ojos se encontraron con la mirada de Kusan, y habló con claridad, palabra por palabra. En mi caso, todo lo que puedas imaginar, en teoría, se puede obtener. Este almirante de Marineford, un hombre que se encontraba en la cima del mundo, sintió por primera vez que su orgullosa habilidad de la fruta del diablo hielo mostró signos de estar fuera de control. En algún momento desconocido, el suelo bajo sus pies había estado cubierto por una fina capa de escarcha blanca. Kuzan permaneció en silencio durante un largo rato. Su rostro, que siempre lucía una expresión perezosa, ahora estaba tan tenso como una roca. Finalmente, exhaló lentamente una nube de vapor blanco que se condensaba en cristales de hielo, y su cuerpo tenso se volvió a relajar. Arrarra, pronunció su tono característico prolongado, mientras metía lentamente las manos en los bolsillos y se subía las gafas de sol. Es verdaderamente asombroso. Contempló la noche blanca, y en lo profundo de sus ojos entrecerrados, surgieron olas sin precedentes. Entonces, jefe Baillie, por favor, elija un ejemplo adecuado para mí. Whitney se recostó perezosamente en el sillón reclinable, con una sonrisa profesional dibujada en sus labios. Ningún problema. Instancia intermedia, ¿verdad? Milímetros. Kuzan. Su tono recuperó su característica despreocupación, como si su lapso anterior nunca hubiera ocurrido. Como usuario de logía de Bill Fruit. Añadió lentamente. Tengo bastante confianza en mi capacidad de autoconservación. Sus palabras destilaban la absoluta confianza de un almirante, de un usuario de fruta del diablo tipología. Los ataques físicos son ineficaces. Su cuerpo puede elementalizarse. Mientras su núcleo no sea alcanzado directamente por Aki o piedra marina, es un ser casi inmortal. Sin embargo, al oír esto, la sonrisa de Noche Blanca se tornó extraña. Era una sonrisa mezclada con picardía, lástima y un toque de picardía. Noche Blanca bostezó perezosamente, deslizando ligeramente el dedo por el panel virtual que solo él podía ver. Su mirada finalmente se posó precisamente en ese nombre. Instancia intermedia. Ojo de luna. Descripción.
Enfréntate al poder de un dios, desafía a los 6 caminos. Uchiha Madara, quien absorbió el árbol divino y activó el ojo lunar. La curvatura de los labios de Noche Blanca alcanzó un grado que podría calificarse de malicioso. 10 millones de vallas. Noche Blanca extendiendo la mano, con los dedos separados, y los movieron. ¿Efectiva o transferencia? Acepto varios métodos de pago. Kuzan observó su aspecto codicioso y, en cambio, sintió alivio. Mientras se trataba de negocios, era manejable. Sacó una tarjeta dorada del bolsillo interior de su traje y la arrojó con displicencia. La contraseña tiene 6 ceros. Guardó con satisfacción la tarjeta dorada en su bolsillo. Un placer hacer negocios. Wittenite se levantó del sillón reclinable, sacudiendo el polvo de los pantalones. Caminó frente a Kuzan, extendiendo la mano y le dio una palmadita en el hombro. Buena suerte, valiente señor almirante. La sonrisa en su rostro era deslumbrantemente brillante. Kuzan quiso decir algo, pero Noche Blanca ya había retirado la mano y chasqueado los dedos. Quebrar. Una luz blanca cegadora, por segunda vez, estalló frente a la taberna en la aldea de Fosa. Esta vez, la luz blanca era aún más intensa, aún más vasta que cuando engulló a Garp. La luz se desvaneció. El alto almirante de la marina desapareció sin dejar rastro, instancia intermedia. Ojo de luna. Descripción. Enfréntate al poder de un dios, desafía a los 6 caminos. Uchiha Madara, quien absorbió el árbol divino y activó el ojo lunar. Misión. Derrotarlo o sobrevivir. Cuando Kuzan recuperó la conciencia, se encontró de pie en un páramo completamente desolado. El cielo era de un rojo oscuro e inquietante. La tierra estaba agrietada y chamuscada, sin mostrar signos de vida. El aire estaba impregnado de una sofocante sensación de opresión, tan densa que incluso a él, un almirante, le resultaba difícil respirar. Arrarra, este es verdaderamente un lugar extraordinario. Kuzan se subió las gafas de sol, mirando a su alrededor. Su haki de observación se expandió como una marea, pero solo percibió el vacío. Ni viento, ni sonido, ni seres vivos. Solo un silencio puro y escalofriante. En ese preciso instante, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Él levantó la vista. En el horizonte, un árbol indescriptible y colosal, que alcanzaba los cielos y se extendía hasta la tierra, se alzaba entre el firmamento y la tierra. El árbol era demasiado inmenso. Sus raíces perforaron la tierra, sus ramas desgarraban el firmamento, como si conectaran el principio y el fin del mundo. Tan solo mirarlo me produjo una sensación de insignificancia y un temblor propio del instinto de la misma vida. Sin embargo, lo que más impactó a Kuzan fue la figura que permanecía suspendida en el aire frente al árbol gigante. Era un hombre. Con una larga cabellera blanca y una sencilla túnica blanca. En su frente tenía incrustado un extraño ojo carmesí, lleno de tomoe negros y ondulaciones. Detrás de él, 9 orbes de color negro azabache giran lentamente como satélites, emanando un aura aterradora capaz de aniquilarlo todo. El hombre tenía los ojos cerrados, los brazos cruzados, y simplemente permanecía allí suspendido en silencio. No emitía ningún aura. Pero su mera existencia era una opresión suprema que trascendía todas las cosas. La pereza que se reflejaba en el rostro de Kuzan, por primera vez, desapareció por completo. Sus ojos, siempre entrecerrados, estaban ahora bien abiertos. Sus músculos se tensaron al instante y un aire frío emanó incontrolablemente de su interior, congelando el suelo bajo sus pies hasta convertirlo en un campo de hielo. Peligro. Peligro extremo. Cada célula de su cuerpo, su haki de observación, gritaba la advertencia más urgente. Ese hombre que tenía delante era el ser más aterrador que jamás había encontrado en su vida.